¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Una entrevista a fondo muy especial con un amigo de esta casa. Me refiero a Juan Guillermo Prado, periodista, historiador y otros títulos más que no los vamos a nombrar acá. Sencillamente un amigo de Quinta Visión, con quien vamos a conversar sobre la Navidad, sobre historias de la Navidad, sobre el significado, sobre fechas, sobre diferentes situaciones que hay que conocerlas, hay que tener, ¿no es cierto?, cierto nivel de conocimiento en cuanto a si son o no son realidad, qué pasó, solo con el motivo, no es verdad, de poder conocer un poco más sobre estas fechas donde, pese a todo lo que se pueda decir, la fraternidad y el amor deben estar presentes, que es lo más importante. ¿Cómo Efectivamente. está Juan Guillermo? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Igual, Bernardo, mucho gusto, señores televidentes, en estos días de Navidad, que son tan significativos para la historia del mundo. La Navidad se ha celebrado ya durante más de un milenio y nos recuerda el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Una fecha muy importante porque mal que mal, el día que nació Jesús, el que eventualmente nació, la verdad que no hay claridad en la fecha exacta, es lo que nos marca el calendario. Si estamos viviendo el Ahora, año 2022, pues se supone que hace 2022 años nació Jesús en Belén. Ahora, ¿por qué el Así que 24 de diciembre, Juan Guillermo? La pregunta que muchos se hacen, aunque dicen que 24 de diciembre es Nochebuena y la Navidad, ¿no es cierto?, es el el 25 de 25. diciembre. ¿Pero estas fechas son reales o tienen que ver más que todo con la adaptación del momento histórico que se está viviendo en aquel momento? Fue una adaptación. En realidad, el día 24 y 25 se celebraban las Saturnales, que era en el Imperio Romano una festividad destinada al dios Saturno. Pero la Iglesia hábilmente optó por determinar que el día 24, día de Nochebuena, y 25 Navidad, se dedicaran al nacimiento de Jesús. En los evangelios, en ninguna parte se indica la fecha, pero se determinó que fuera en esta época del año la fiesta de Navidad. ¿Y por qué se coloca justamente o se ubica en esta fecha este nacimiento tan especial para nuestro planeta? Bueno, yo señalé ya que era porque se estaba celebrando, ¿no es cierto?, las Saturnales, pero fundamentalmente, ¿por qué se dedica en esta fecha? Porque hay que pensar el dramatismo que significó el nacimiento de Jesús, una noche fría, etcétera, etcétera. Bueno, y justo estamos prácticamente llegando a la culminación de los días de invierno en el hemisferio norte. En consecuencia, por eso yo creo que se adoptó esta fecha como fecha del nacimiento de Jesús. Pero lo importante o lo más significativo es lo que ocurrió en esta noche cuando nace Jesús, que ya está anunciado en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías anunció que nacería el Mesías que esperaban los judíos. Claro, cuando nace Jesús los judíos esperaban otro tipo de Mesías, no un Mesías que hablara de amor, de paz, de concordia. Esperaban un Mesías que los liberara en aquella época del Imperio Romano. Así que, pero vemos que en esta noche se dan una serie de conjunciones. Primero, el nacimiento. Segundo, ¿con quién está acompañado? En ninguna parte sale que está acompañado por un burro y por un buey. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento se señala que cuando nacería estaría acompañado de estos dos animales, que fueron los que utilizó San Francisco cuando, por allá, por el año 1223, en un pueblito de Italia, hace la primera reproducción del nacimiento, ¿ya? Y ahí pone una mula y un buey, digamos, acompañando a la familia, a la Sagrada Familia. En consecuencia, hay una serie de simbolismos que se han mantenido hasta el día de hoy. Y yo creo que, piensa tú lo que significa San Francisco de Asís, quien inicia los nacimientos o los pesebres de Navidad que hoy día se están haciendo en todo el mundo. Este año, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que nadie puede decir que es una institución religiosa, se ha puesto por primera vez en la historia del Parlamento un pesebre. ¿Y en qué se basó San Francisco al colocar el buey y el burro? Dice el profeta Isaías: conoce el buey a su dueño y el asno del pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Así lo dice el profeta Isaías en su libro. Y por eso que San Francisco utiliza ya en plena Edad Media, en el año 1223, el pesebre, y dice la tradición, a mí no me consta y a nadie le consta, que
puso estos dos animalitos, le pidió a una mujer y a un hombre que hiciera el papel de San José, y pidió que se colocara en el centro la imagen del niño Jesús. Y dice la historia que el niño Jesús sonreía, se convirtió en un ser animado, era una imagen, sonreía y bendecía a quienes estaban en aquella época. Así que en ese pueblo, hasta el día de hoy, se sigue repitiendo esta festividad, tal como la inventó o creó San Francisco de Asís, este santo tan popular, que incluso está reconocido, fíjate que lo insólito, San Francisco de Asís está reconocido, por ejemplo, por la iglesia anglicana, y los anglicanos se separaron de la iglesia católica, está reconocido por algunas iglesias ortodoxas. Así que bueno, pero volviendo a la fecha, Sí. a propósito de iglesias ortodoxas, no todas las iglesias ortodoxas celebran la Navidad el 25 de diciembre. Sí. Algunas la celebran el 6 de enero, la iglesia ortodoxa rusa, y la iglesia ortodoxa de Ucrania la celebra el 7 de enero. No sé si estaban peleados en aquella época, pero cada uno lo celebra en un día distinto. Sí, sin duda. Tenemos un amigo también de esta casa, el párroco acá de la iglesia ortodoxa, y cada vez que conversamos con él sobre este tema, él marca un poco la diferencia, el por qué la festividad, y se separan, pese a que hay una línea común, ¿no es cierto?, de la iglesia católica que nace de alguna vertiente de la iglesia ortodoxa. Pero sigamos... O todo lo contrario. Lo que pasa es que ninguna nace de otra, simplemente se separan con motivo del cisma y cada uno sigue su camino. Ahora, ¿por qué los ortodoxos celebran en enero, el 6 o el 7 de enero, la festividad de Navidad? Porque ellos todavía utilizan el calendario juliano. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano, que se adelantan 6 o 7 días, ¿ya? Pero eso es un detalle, porque en el fondo, hoy día ortodoxos y católicos ya se levantaron las comuniones mutuamente entre el patriarca Atenágoras y Pablo VI, y hoy día yo creo que con el tiempo van a terminar unidas. Como ocurre también con otras iglesias protestantes tradicionales que también de alguna manera están estableciendo relaciones con el catolicismo o con la ortodoxia. Pero bueno, entonces sigamos con la fiesta de Navidad o esta Nochebuena. Ahora, Juan Guillermo, sigamos, pero yo quiero hacer una consulta porque usted habló del tema de los símbolos. La cantidad de símbolos que hay detrás, ¿no es cierto?, de esta fecha, de esta escena, pensemos de esta escena que se da cuando nace el niño Jesús. Se habla de la estrella de Belén. Exactamente. De los 3 Reyes Magos, que algunos dicen eran 4 porque otros se perdió, incluso han habido películas. Cuéntenos un poco de esta situación. En esta noche se conjugan dos elementos que son fundamentales. Los pastores que están en las cercanías del portal de Belén y que escuchan a los ángeles cantar pase a la tierra a los hombres de buena voluntad, y en ese momento van a ver a este niño que nace. También llegan posteriormente los Reyes Magos, que no eran ni reyes ni eran magos. Hablan de los magos de Oriente. Ellos seguramente, dice la tradición, vendrían desde Persia y pertenecerían a la iglesia zoroastriana o a la religión zoroastriana, que era la que predominaba en aquella época en Persia. Ahora bien, ¿cuál es el tema respecto a los Reyes Magos? Que eran, en realidad nadie sabe cuántos eran. Se presume que eran 3. ¿Y por qué se presume que eran 3? Porque uno representaba a Europa, Gaspar. Otro representaba a Asia, Melchor. Y Baltasar representaba a África. Uno llegó a caballo, otro habría llegado en elefante y otro habría llegado en un camello, ¿ya? O sea, y ellos le llevaron 3 regalos al niño Dios, según se dice. Por un lado, oro, por la realeza de que haya sido rey, ¿ya? De los seres humanos. También le llevaron incienso, que era una resina que todavía se utiliza en las ceremonias litúrgicas, digamos, para honrar a la divinidad. Y también le llevaron mirra. ¿Y por qué la mirra? Porque como era Dios, pero era hombre, como hombre iba algún día a morir, y en aquella época se usaba la mirra como un ungüento cuando la gente moría. Así que están estos 3 elementos, están estos 3 personajes. Los armenios dicen que fueron 12. ¿Ya? Pero la verdad que dice también la tradición que los Reyes Magos se convirtieron después al cristianismo, porque pasó por Persia Santo Tomás Apóstol, que fue este apóstol que no creía que Cristo hubiera resucitado, qué sé yo, dijo, tiene que mostrarme las llagas y yo meter mi dedo. Ver para creer. Ver para creer, efectivamente, y Jesús le mostró, digamos, las llagas, y ahí creyó. Y
Santo Tomás fue a evangelizar India. Y hoy día en India hay un grupo de cristianos muy importante, sobre todo en el sur de India, donde habría predicado Santo Tomás Apóstol. Y en su camino entre Tierra Santa e India pasó por Persia y ahí conoció a los Reyes Magos, a quienes bautizó. Y según la historia, habrían sido, según la tradición, habrían sido finalmente obispos y habrían muerto martirizados en aquella época. Así que los Reyes Magos han sido muy, muy importantes porque también salvaron al niño Jesús del rey Herodes, que les pidió cuando ellos lo visitaron que le mostraran en qué lugar había nacido para ir también ir a visitarlo, y a ellos tuvieron una revelación diciéndoles que no podían pasar por ahí, que no podían volver donde el rey Herodes y decirle dónde estaba el niño Jesús, porque moriría. En consecuencia, hay tanta tradición, hay tanta historia, que algunas están en el Evangelio y otras están en la tradición de la Iglesia. Como también, por ejemplo, el Papá Noel, San Nicolás, que fue que por algún motivo ya es el causante de los regalos. Dice la historia que San Nicolás existió en un pueblo de Turquía llamado Mira, y era obispo de Mira. Y este santo era muy caritativo y supo de que había tres chiquillas que no tenían dote para poder casarse. Y un día él pasa por la casa de ellos y tira unas monedas de oro en la chimenea de la casa, que caen estas monedas donde estaban colgados los calcetines de estas niñas. Y de ahí viene la tradición. Tú te has dado cuenta que para Navidad se ponen estos calcetines. ¿Por qué las calcetas? Precisamente porque San Nicolás, que hoy día es Papá Noel o el viejo Pascuero, les tiró monedas a estas muchachas para que pudieran tener la posibilidad de casarse. O sea, pues bien, Guillermo, disculpe, solamente una pregunta, voy a interrumpirlo después sigue con es decir, San Nicolás, Papá Noel, el viejo Pascuero, efectivamente existe. existió. Existió. Era obispo de Mira en Turquía. Perfecto. Está enterrado en Bari, una ciudad de Italia. Ahí está su tumba. Y por eso se habla o de San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, pero es el mismo. Correcto, pero ¿ya? podemos decir que existe porque su espíritu, ¿no es cierto?, está presente. Se mantiene hasta el día de hoy, efectivamente. Exacto. Lo mágico es mágico, ese es el tema, la magia claro, que se produce en esta fecha. Y aparte de eso es lo siguiente. A Chile llegó en 1903 la primera imagen del viejo Pascuero. ¿Y cómo era? Era una imagen, se vendía el muñequito en la juguetería alemana que estaba situada en Santiago, en las calles Puente y Catedral, frente a la Catedral y frente al Correo, en Santiago de Chile. Pues bien, ese viejo Pascuero o ese San Nicolás que se vendía era esmirriado, era flacuchento y tenía su traje de color verde. Hoy día lo vemos que es de color rojo, pero eso es porque una compañía gaseosa la optó por allá por el año 30 y ahí se ha diversificado este supuesto San Nicolás, que hoy día es conocido como el viejo Pascuero. Bueno, interesante lo que estamos conversando porque estamos, ¿no es cierto?, conociendo algunos detalles más de esta tan bonita fecha y su historia. Y otra cosa muy, muy importante. ¿Cuándo se instala el primer árbol de Pascua en Chile? Porque el árbol de Pascua, obviamente, el pino de Navidad no tiene absolutamente nada que ver con nuestro tiempo, pero se instala por allá. Usted tiene, ¿no es cierto?, tras su espalda. Bonito árbol de Navidad. Exactamente, ahí lo tengo a la espalda para recordar que estamos en Navidad. Afuera de la casa tengo puesto el pecero, el nacimiento. Bueno, se instala por primera vez en el sur de Chile los alemanes en 1851 instalan los primeros árboles de Pascua. Y en Santiago de Chile, el primer árbol de Navidad que se dio se instaló en la iglesia anglicana que quedaba situada en la calle Santo Domingo, entre la mansión de los Velasco y la casa donde vivió la madre de Demetrio, el hijo de Nardo Higgins. En esta calle Santo Domingo, ahí está esta iglesia protestante, que hoy día era anglicana y hoy día pertenece a la iglesia presbiteriana, y ahí se instala el primer árbol de Pascua. ¿Qué ocurrió? Sectores tradicionalistas españoles, furiosos por esta novedad, forman una sociedad llamada Sociedad Pastoril Española, que se destina incluso a la usanza de las antiguas hermandades de estudiantinas o de tunos, y reaccionan frente a estas novedades que estaba trayendo la Navidad. Imagínense, estamos hablando a fines del siglo XIX, y viene toda una controversia respecto a si era bueno o era malo tener el árbol de Navidad.
La verdad que el árbol de Navidad también tiene un origen cristiano y se remonta al siglo VIII, cuando Alemania es evangelizada por San Bonifacio, un monje de origen inglés que va a Alemania a predicar el evangelio, y ahí ve que en un roble iban a sacrificar a un niño y decide botar el roble y utilizar el pino. ¿Y por qué el pino? Para enseñarles a los antiguos, a estos bárbaros alemanes, que en realidad el amor de Dios era perenne, no nos abandonaba, como ocurre con las hojas del pino que son de color verde y que no nos abandonan nunca. Por eso el árbol de Pascua. Tiene toda una tradición ¿Y también. por qué los adornos, Juan Guillermo, las luces? ¿Por qué esto? Bueno, las luces son nuevas, pues si luces no había, pues si la electricidad es de estos últimos, de este penúltimo siglo nomás, en consecuencia se ha ido adornando, pero el origen del árbol fue ese precisamente. Y los primeros árboles que hubo en Chile no tenían, árboles de Pascua no tenían este tipo de, digamos, de artilugios o de adornos que hoy día cada uno compite con mayor, por tener el mejor árbol de Pascua, el más grande, etcétera, etcétera. Así que árbol de Pascua y pesebre son tradiciones que se remontan a la Nochebuena y a la Navidad, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que era el Mesías esperado por los judíos. Ahora, indistintamente hablamos de Navidad o Pascua. ¿Están bien utilizados los dos términos? Claro, Navidad porque viene del nacimiento y Pascua porque viene de una acontecimiento. Hay dos Pascuas en el calendario litúrgico. Pascua de Resurrección, cuando resucita Jesús, y Pascua de Navidad, cuando nace el Señor. En consecuencia, están bien utilizados los dos términos. Pero fíjate que quiero salirnos del tema de la Pascua, porque hay que hablar de una Pascua que es muy particular, que es la Pascua de los Negros, que se celebra hoy día, por ejemplo, en lugares como Pica, donde hay procesión, los niños bailan y cantan, niños pastores fundamentalmente, se levantan un retablo y se celebra a San Baltasar. ¿Y quién es San Baltasar? El rey mago negro que llegó junto con los otros reyes. En consecuencia, San Baltasar es prácticamente muy popular en toda América Latina, sobre todo donde hay comunidades negras importantes. Por ejemplo, en Corrientes, Argentina, en el litoral, en el norte, el 6 de enero se va a celebrar a San Baltasar. Y antiguamente, en Chile y en todo el mundo hispánico o cristiano de la época, los regalos se hacían el 6 de enero. Sí. Se ha trasladado para el 24 de diciembre. Perdón, hoy día en España todavía se celebra el 6 de enero el Día de los Regalos, el Día de Reyes. Y disculpa que te interrumpa, pero en ese aspecto muchas familias tienen la tradición de que pasa la Navidad, ¿no es cierto? Sigue el árbol navideño, pasa Año Nuevo, sigue, y se desarma después de la Pascua a los Negros. Exactamente. Esta tradición también tiene que ver algo con esto que tú estás contando. Pero por supuesto, o sea, si es todo un periodo de Adviento. Primero la llegada del Señor, después nace y después vienen los Reyes Magos, viene la Pascua a los Negros y finaliza ya el 6 de enero, que en Chile el 6 de enero no se celebra, fíjate curiosamente, salvo como señalada en la región de Tarapacá, en Pica y en otros oasis como Toconao, Peine, Chihuahua, etcétera, etcétera. Pero el 6 de enero también es fiesta en un lugar de Chile, que es en Ovalle. Ahí se celebra el Señor de Sotaquí, a un niñito, digamos, que está el iglesia Sotaquí, y que según la tradición todos los años le cambian los zapatos. ¿Y por qué se los cambian? Porque dicen, la tradición, a mí no me consta, pero he visto algún ejemplar de ahí de los zapatitos, que se gastan porque él sale a recorrer los campos de Ovalle. Mira la tradición hermosa, fíjate, en Sotaquí, en Ovalle. Y el 26 de diciembre, en plena Pascua, digamos, en Andacollo, se celebra a la Virgen del Rosario de Andacollo, que comienza a celebrarse por allá por el día 20 de diciembre con la llegada de los primeros peregrinos y con la llegada de los bailes chinos. Chino, cuando hablamos de bailes chinos, no es que sean de la China, sino que la palabra China significa, o chino significa servidor. Son servidores de la Virgen y según la tradición vienen desde el año 1580 y han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace algún tiempo atrás. Así que tenemos una cantidad. Disculpa, sí, tuve la oportunidad de estar hace unos días justamente en Andacollo, ¿no es cierto? Subiendo esa cuesta que es bastante tremenda, pero estuve en Andacollo y ya se estaba preparando, se conoce un poco más, y lo que tú dices es efectivo, porque generalmente la fiesta grande de Andacollo, porque hay dos fiestas, la grande y la chica. La chica es del primer domingo de octubre. Se celebra el 25 de diciembre.
pero al interior de la basílica, que debe ser una de las basílicas más grandes de nuestro país, construida enteramente de madera, que tiene casi ya más de 100 años, que es importante, usted sea religioso, sea católico o no, que la visite, porque la verdad que hay una serie de simbolismos, solo la construcción de esta basílica, ¿no es cierto?, es imponente. Hay una placa a un costado del altar, y esa placa dice lo que tú estás mencionando, que la fiesta por el Papa de aquel tiempo queda establecida para el 26 de diciembre, porque ahí es donde se descubre un poco lo que es esta la imagen de imagen la de Virgen. madera. Claro, esta imagen de Claro. madera. Hay una Claro. serie de tradiciones que se habría encontrado al interior de un árbol, en el tronco de un árbol, y que le habrían llegado hasta Andacollo. Andacollo, queridos televidentes, está situado al interior de La Serena. Como señalaba mi amigo Bernardo, hay que subir una cuesta tremenda. 1000 y tantos metros de altura. Claro, y luego eso, como es tan complicada subir la cuesta y bajarla, ahora está pavimentada, pero antiguamente era de tierra y unas curvas espectaculares. La gente cuando bajaba, hay en la bajada una gruta San Antonio, les tiraba plata en agradecimiento por haber salvado la vida después de haber subido hasta Andacollo. Y en Andacollo la fiesta es realmente espectacular, la chica y la grande, pero sobre todo la grande. Y Andacollo es donde surgen los bailes religiosos en nuestro país, que según autor peruano Rubén Vargas Ugarte, es la fiesta que congrega más bailarines en toda América Latina. Y que Hoy está día ha sido relacionada con esta superada por fecha. la Tirana. Claro, y Pero que la está Tirana es relacionada con hija de esta fecha, Andacollo. sin duda. Esta fecha, ¿no es cierto?, de Navidad, porque recordemos que la Navidad no solamente un par de días, sino que debiera ser mucho más por el significado que tiene. Ahora, nos quedan pocos minutos. Rápidamente, hay villancicos que surgen también. ¿Es Noche de Paz el villancico más popular en el mundo? ¿Y qué nos Pero puede por contar supuesto, rápidamente de esto? el más popular, y fíjate, Noche de Paz surgió en forma insólita en un pueblo alpino. Su autor es un sacerdote austriaco, Joseph Frank Moore, que nació en 1793 y en 1818, digamos, de alguna manera, escribe este villancico, Noche de Paz. Y él conversa con un músico de la zona, ahí en los Alpes, Frank Gruber, y el año 1818 se canta por primera vez Noche de Paz en este pueblo alpino, que era una aldea en realidad. Y fue para la Misa del Gallo. No nos olvidemos, no hemos hablado de la Misa del Gallo, que se celebra el 24 de diciembre, se celebraba antiguamente a las 12 de la noche. Ahora ya no se Cortito. celebra, pero para la Cuéntenos, noche... ¿Cómo? perdón, es que estamos con el tiempo ya que necesita, pero Ya cuéntenos estamos en listos. 30 segundos ¿por qué Misa Noche del Gallo? Porque el gallo habría anunciado el nacimiento de Jesús. Pero volviendo a Noche de Paz, en 1839 un coro formado por una familia austriaca interpretó por primera vez en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, Noche de Paz, y de ahí se difundió por el mundo. Así que esa es un poco la historia, muy en síntesis, de Noche de Paz, que se cantó por primera vez con guitarra, no con órgano ni con armonio, como ocurre en la iglesia, porque estaba malo el órgano, así que tuvieron que tocarlo solamente con guitarra. ¿Será la canción que tiene más traducción de idioma en el mundo aquella? Podría ser, ¿eh? No La lo más había popular. pensado, pero yo creo. Sí, Porque es muy popular. Exacto. Y un villancico que recuerda esta fecha tan importante. Exactamente. Así Bueno, hemos concluido, supongo, así que te agradezco la llamada, la conversación, nos quedaron muchas cosas, pero lo importante es que esta es una noche de paz y de amor, como dice el villancico creado por Frank Moore, este cura austriaco que nació en 1792, que tuvo una infancia muy triste, era hijo legítimo. Tuvo que pedir dispensa al Papa para poder ser sacerdote, en aquella época no cualquier podía ser sacerdote, y finalmente empezó a ascender en la escala social, llegó a regalar todos sus bienes y murió muy pobremente. Perfecto. Así que... Bueno, pues Juan Guillermo, la verdad que ha sido una interesante y muy entretenida conversación. Un gusto, espero que nos veamos. Feliz Navidad a todos nuestros televidentes. Sí, pues quería desearle lo mismo, Juan Guillermo. Justo cuando estamos terminando se nos queda un poquito pegada su imagen, pero no se preocupe porque tuvimos una conversación que la verdad fue muy interesante
y donde hemos querido destacar esto de, más que el tema del regalo, que la historia del espíritu, de lo que significa esta fecha, donde sin duda, como bien se dice, es el amor el que debe, ¿no es cierto?, estar presente, más allá de que si creo o no creo, más allá de las tradiciones, insisto, es el amor hacia los otros lo que debe estar presente. Que esté muy bien usted y su familia.